La Asociación Evangelística Luis Palau presenta Instituto Bíblico de Superación Ministerial, Dr. Luis Palau. Muchos saludos, mis queridos consiervos en la obra del Señor. Les saluda Luis Palau con el placer de presentarles esta serie de estudios de superación ministerial en un curso de videocassettes especialmente preparado. Un curso bíblico avanzado, ágil y ameno, con un manual guía y libros de apoyo que le darán una nueva visión, que ampliarán sus conocimientos y que le otorgarán en forma práctica una gran cantidad de elementos que edificarán su vida y ministerio cristiano. Queridos amigos, el curso de hoy se titula Relaciones Interpersonales. ¿Y quién mejor que el licenciado Rolando Justiniano para enseñarnos este curso? ¿Cuánto lo necesitamos? Él es director de la Universidad de Liderazgo Iberoamericana, donde tiene 250 estudiantes en maestría. Es director de televisión del programa Vida Nueva 2000. Pero sobre todas las cosas lo conocemos al licenciado Rolando Justiniano como el director de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo en toda la América Latina. ¿Qué más podemos decir? Adelante, profesor, con el curso Relaciones Interpersonales. Con ustedes, el profesor Rolando Justiniano, con la clase Relaciones Interpersonales. Quiero agradecer al Señor Jesucristo por el privilegio que me da la Asociación Luis Palau de estar aquí con ustedes en esta tarde y poder compartir estos principios sobre relaciones interpersonales. Uno de los temas tal vez más importantes el día de hoy en la iglesia, para el líder y aún para el creyente normal, pero en especial para el líder. Porque en el énfasis que hay en la iglesia, en crecimiento, el líder siempre tiene que lidiar con gente. El líder lidia con un propósito, el líder lidia con personas. Y el papel del líder precisamente es influir sobre personas para lograr ese propósito. En este caso, el propósito de la iglesia es ayudar a cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a decir que tan importantes son las relaciones que estadísticas nos dicen que el 80% no solamente de los cristianos, sino aún de los no cristianos, fracasan en el mundo debido a la falta de buenas relaciones. Vamos a ver enseguida de que realmente nuestra presencia aquí en la tierra obedece a que Dios nos creó para tener una relación con Él. El Salmos 37, los primeros versículos del Salmos 37, nos habla de que el propósito de Dios fue que nosotros le conozcamos a Él. Y podríamos decir que en síntesis la vida cristiana empieza por ahí. Empezamos por conocer a Dios. En síntesis nos vamos después de conocer a Dios y conocemos su amor y percibimos su amor, entonces empezamos a amarle. Y cuando estamos amándole y estamos conociéndole, entonces empezamos también a confiar en Él. Nos es fácil confiar en Él. Y cuando estamos confiando en Él, entonces nos es mucho más fácil obedecerle. Noten ustedes cómo a veces nosotros queremos saltar el proceso. Apenas conocemos a Dios y ya queremos obedecerle. Y se hace un tanto difícil cuando uno quiere obedecer a Dios apenas conociéndole sin empezar a tener una relación de amor con Él, una relación de confianza hacia Él. Cuando le amamos y confiamos en Él, nos es fácil obedecer la palabra de Dios. En realidad, Dios quiere que nosotros tengamos una relación íntima, profunda con Él. Esa fue la relación que Él tuvo con Adán y Eva allá en los principios, en el libro de Génesis, en los principios de la creación. En Génesis 2, 18 y 20, allí nos muestra cómo Dios tenía esta relación con Adán. Yo no sé si ustedes se han hecho alguna vez la pregunta, ¿cuánto tiempo duró esta excelente relación entre Dios, Adán y Eva? Yo tengo la tendencia a pensar, ahora que vivo en esta naturaleza caída, en mi vida afectada por el pecado, de que tal vez eso no duró más de 5 minutos o posiblemente 1 hora.
Pero en realidad yo creo que como Dios había creado a Adán y a Eva perfectos, tenían ellos la capacidad de relacionarse perfectamente, ellos con Dios y unos con otros. Génesis 2:18 dice, el 16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto no podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Y dice la escritura que Dios lo llevó a Adán a ver todos los animales que estaban allí en este huerto. Y termina la escritura diciendo que Adán no encontró ayuda idónea para él. Así que Dios sacó de la costilla e hizo a Eva. ¿Y qué pasó con Eva? Cuando Adán vio a Eva, dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne. El hombre se volvió poeta. En realidad, Dios siempre, a través de toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis, encontramos que es un Dios que está constantemente buscando tener un relacionamiento personal con todas las personas. Lo tuvo con Adán y Eva. Después de la caída lo tuvo con Noé. En las Sagradas Escrituras, allí en Génesis capítulo 6, dice, versículo 8, dice que Noé halló gracia a los ojos de Jehová. E incluso nos habla allí en el contexto de una generación que crecía en el pecado, porque naturalmente el pecado original no solamente hizo explosión sobre la creación, sino también hizo implosión en el ser humano. Nos habla ahí que a consecuencia de este relacionamiento entre Noé y Dios, realmente llegaron a tener un pacto. Y Dios hizo pacto, dice, con Noé. Luego vamos a ver más adelante el relacionamiento de Dios y Abraham. Cuando Dios le dice, sal de tu parentela y vete a una tierra que yo te mostraré. Voy a bendecir tu descendencia. Y luego encontramos en el Éxodo capítulo 33, versículo 18, encontramos ese relacionamiento tan lindo, tan hermoso que nosotros el día de hoy deseáramos tener entre Moisés y Dios. Moisés le dice a Dios, Señor, yo quiero ver tu gloria. Ahí en Génesis 33. Y en Éxodo 33. Y Dios le dice, mira, Moisés, no es posible que tú veas mi gloria. Pero le dice, podrás ver mi rostro, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Pero Dios tenía un relacionamiento con Moisés, un relacionamiento perfecto, a tal grado que Dios le dice, bueno, mira, yo voy a pasar mi gloria, pero te voy a cubrir con mi mano cuando hayas pasado. La Escritura nos dice que Moisés vio la espalda de Dios. Y ese es el deseo que todos nosotros tenemos, de tener esta relación con Dios tan perfecta el día de hoy. Sin embargo, estamos afectados por el pecado original. ¿Cómo podríamos definir relación? La definición de relación que yo he encontrado más práctica es que relaciones es la habilidad de establecer lazos profundos con otros sin temor a ser rechazados y con quienes compartimos nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, nuestras emociones. Si en esta tarde tú quieres medir más o menos cómo anda el termómetro de tus relaciones, pregúntate, ¿cuántos amigos íntimos tú tienes? ¿Cuántos amigos íntimos tú tienes? No te estoy preguntando cuántos hermanos en Cristo tienes, amigos. Es la gran necesidad en la iglesia de que, además de ser hermanos en Cristo, seamos amigos, que podamos reflejar lo que la Escritura dice, que David y Dios eran amigos. De hecho, David, el rey David, es conocido como el amigo de Dios. El amigo de Dios. De tal manera, entonces, decimos que el pecado, noten ustedes, el pecado original afectó la capacidad en el ser humano, hombre o mujer, de relacionarse con Dios en primer lugar y de relacionarse con su prójimo. Eso quedó afectado. El pecado original afectó nuestras emociones. En Génesis encontramos ahí que Adán, que se relacionaba con Dios, que hablaba con Dios, que amaba a Dios, amaba a Eva, por primera vez después del pecado, dice Adán,
tuvo miedo. Cuando Dios llegó al huerto y buscó a Adán, Adán, ¿dónde estás? Dice que Adán estaba escondido allá detrás de unos matorrales y entonces salió y dijo, Señor, oí tu voz y tuve miedo. Es la primera vez que nosotros encontramos en la Sagrada Escritura de que nuestras emociones han sido afectadas por el pecado. Como consecuencia de que nuestras emociones han sido afectadas con el pecado, noten ustedes, ¿qué sucedió? Inmediatamente Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Quién sabe cuántos cientos de años habían estado así? Sin embargo, de inmediato se dan cuenta que están desnudos y empiezan a esconderse uno del otro. En cierto sentido, la ropa que usamos hoy es la muestra de que el pecado ha afectado nuestras relaciones. El pecado ha afectado nuestras relaciones a tal nivel en la sociedad moderna que el día de hoy sacamos una gran palabra, ¿verdad? Privacidad. Respeta mi privacidad. El pecado no solamente afecta nuestras emociones, sino que como consecuencia de que afecta nuestras emociones, sentimos miedo, sentimos rechazo, sentimos depresión, también afecta nuestras relaciones interpersonales. Tendemos a manejarnos solos, somos solitarios, o algunos tienden a querer controlar la vida de otros, no solamente la vida, la mente, si pueden el alma de otros. Nos volvemos a veces manipuladores en las relaciones a consecuencia del pecado, u otros son perfeccionistas, en el sentido de que empiezan a pensar, bueno, los demás siempre tienen defecto, yo sí soy perfecto. Y entonces hay un distanciamiento, noten ustedes, hay un distanciamiento entre las personas por razones emocionales, pero también por razones de que hemos sido afectados en nuestras capacidades de interrelación. Pero también, y claro, no es el tema de esta tarde, nuestra capacidad de trabajar y trabajar bien y hacer nuestro trabajo con excelencia también fue afectado por el pecado. Por eso el gran desafío también de nosotros los cristianos es llegar a tener un trabajo que sea de excelencia. En este campo de las relaciones, lo que podríamos llamar las religiones en el mundo han llegado a una conclusión. Ambos, como en el cristianismo, dicen el hombre es malo, quedó afectado por el pecado. El problema de la religión es que cuando dice, bueno, el hombre a consecuencia del pecado funciona mal en sus emociones, funciona mal en sus relaciones. Y esto es cierto. Unos funcionan, por supuesto, menos mal que otros. Por eso hay hospitales psiquiátricos, hay cárceles, ¿verdad? Esos son para los que no saben relacionarse. Y otros en la sociedad, los que estamos en la sociedad, tal vez pensamos que funcionamos bien, pero en realidad, a consecuencia del pecado, funcionamos mal. Entonces, la religión dice, el hombre funciona mal. Y entonces, trata de enseñar doctrina. Y como sigue funcionando mal, le enseña más doctrina. Y como resultado, piensa que va a sacar un hombre bueno o una mujer buena, pero no produce eso. Por eso hay 11 religiones vivas en el mundo. Todas ellas enseñan cosas buenas, doctrinas buenas, entre comillas, pero no han producido al hombre bueno. El cristianismo, sí, parte de esta premisa, sí. El hombre a consecuencia del pecado original funciona mal. ¿Qué necesita? ¿Doctrina? No. Necesita la reconciliación con Dios, dada en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó por nosotros, nosotros podemos llegar otra vez a ser reconciliados con Dios. Justificados pues por la fe, dirá el apóstol Pablo, tenemos paz para con Dios. Esto es hermoso, ¿verdad? Ver cómo nosotros somos curados prácticamente de nuestro mal funcionamiento a través de la reconciliación con Dios. Y entonces, cuando somos reconciliados con Dios, entonces sí, la doctrina nos cae bien. La doctrina funciona en nosotros. La doctrina nos empieza a cambiar nuestra vida. ¿Notan ustedes la diferencia entre religión y cristianismo? En realidad, cristianismo es relación, tal como en los últimos años, gracias a Dios,
la iglesia ha ido encontrando de que el cristianismo es relación con Dios. Así que la reconciliación por la fe en Jesucristo nos reconecta con Dios, pero no solamente nos reconecta con Dios, sino que también nos conecta con nuestro prójimo. Y podríamos decir, nos conecta de una nueva manera, de una manera distinta con nuestro prójimo. En Colosenses capítulo 1, 19 al 22, allí el apóstol Pablo nos explica de una manera casi profunda cómo va sucediéndose este hecho de la reconciliación y va produciendo un efecto. Colosenses capítulo 1, versos 19, dice de la siguiente manera: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Entonces, el primer principio que nosotros debemos conocer si queremos aprender a relacionarnos bien con otros es: debemos aplicar la reconciliación a nuestra vida en Cristo Jesús, creyendo en Cristo Jesús, invitando a Jesucristo a nuestra vida y haciendo que a través de la obra de Jesucristo volvamos otra vez a estar reconciliados con el Padre y empecemos a relacionarnos con los demás de una manera distinta. El cristiano, en realidad, he aprendido a través de los años que debe vivir la reconciliación no como un hecho en el pasado. A veces nosotros decimos, allá en el año 1969 yo me reconcilié con el Señor. O a veces decimos, bueno, yo me volví a reconciliar otra vez en la campaña de Luis Palau de año 75. En realidad, el desafío del cristiano, líder y cristiano, es vivir la reconciliación momento a momento, constantemente. Y en realidad todo lo que debemos hacer es que si vivimos la reconciliación en primera instancia, vamos a relacionarnos de la mejor manera posible con las personas, pero también vamos a ser celosos de que se viva la reconciliación entre los otros hermanos. Y que aquellos inclusive que no conocen a Cristo se reconcilien con Dios, de tal manera que podamos vivir en aquel mundo de paz, de armonía, del cual nos predican los líderes políticos. De aquí entonces podemos deducir que solo en Jesucristo, solo obteniendo la vida nueva en Jesucristo, podemos traer a la sociedad a una reconciliación con Dios y unos con otros. En realidad, el cristiano está llamado por Dios a ser un agente de reconciliación. Un agente de reconciliación. Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 17 al 20 nos llama embajadores de Cristo. Dice la palabra de Dios en la siguiente manera en 2 Corintios 5, 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Si hay alguien que debe ser ejemplo en relacionamiento, somos nosotros los hijos de Dios. Y luego dice en el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No, fíjense, no son los gobiernos, no son aquellas juntas que se forman los que pueden traer la reconciliación. Por eso, donde quiera que hay conflicto, yo alabo al Señor cuando veo que líderes, pastores, se involucran como mediadores en estos conflictos, porque son los que están capacitados por Dios y al estándar de Dios para manejar la reconciliación. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Es el mensaje del apóstol Pablo. De manera que, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Primera instancia,
En realidad, Dios nos creó para vivir en relación con Él, en relación con los demás. En tener una relación profunda, íntima con Dios. El pecado original causó problemas. Pero aquí tenemos a Jesucristo. Él vino, murió por esa separación que teníamos el hombre con Dios. Y en la medida que nos apropiamos por la fe de la obra redentora de Jesucristo, volvemos a ser reconciliados y nos convertimos en agentes de reconciliación. En agentes de reconciliación. Saben, una de las grandes preguntas que se hacen a veces los cristianos es, muy bien, yo podría relacionarme con la gente. Si tuviera amor, decimos a veces. Si tuviera el amor suficiente. Es interesante cómo la mayoría de las personas no saben o no se relacionan bien con otros porque tienen lo que podríamos llamar experiencias emocionales negativas. Estaba en la Universidad de Santiago de Chile y el catedrático encargado de darnos el salón vino conmigo y me dice, mire, yo voy a abrirle el salón, pero le quiero encarecer, por favor, que me lo cuide muy bien. Es el único salón que tiene alfombras y no quiero que estos muchachos, generalmente no se lo damos a los estudiantes. Y entonces yo le dije, profesor, ¿por qué usted no se queda? Y me dijo, no me quedo, ya sé de qué va a hablar. ¿De qué voy a hablar? De religión. Digo, no, quédese, no voy a hablar de religión, voy a hablar de Dios. Algo más profundo. Y entonces él me dice, no, Dios, no, yo no creo en Dios, yo soy un ateo. Y entonces le dije, usted es un ateo porque ha investigado ya lo suficiente y ha llegado a una conclusión por sí mismo, o es un ateo porque ha tenido una experiencia negativa emocional en el pasado. El hombre se me quedó mirando y con el esfuerzo que hizo para ser honesto me dijo, creo que por lo segundo, he tenido una experiencia negativa en el pasado. No insistí más, el hombre se quedó y después de la charla, la conferencia, el hombre me dijo, mira, he quedado seriamente motivado a hacer una investigación sobre Dios y especialmente sobre Jesucristo. Así a veces nos pasa. Hemos tenido experiencias negativas en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que han afectado nuestro relacionamiento con Dios, pero también han afectado nuestro relacionamiento unos con otros. Y entonces con el tiempo pensamos que relacionarnos superficialmente con los demás es lo normal, cuando no es así. ¿Saben? El cristiano, el hijo de Dios, el líder, el pastor, tiene la capacidad para relacionarse profundamente en amor. Profundamente en amor. La Escritura nos dice que Dios nos ama incondicionalmente. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más amor incondicional? Estaba viviendo un tiempo en México y allá en México fui a la calle y desafié a un joven a venir conmigo y vivir por un tiempo, Rafael. Cuando el Rafael leyó esto, me preguntó, ¿esto es verdad? Sí, es verdad, Rafael. Rafael estaba metido en la droga y dice, ¿qué pasaría si yo me fumo un cigarrillo de marihuana aquí? Dios te sigue amando. No puede ser. Sí, Dios te sigue amando. Rafael fue con todas sus expresiones del argot drogadicto, fue, se sentó y le digo, Rafael, ¿qué lección aprendiste? ¿Qué pasó? ¿No te vas a echar un cigarrillo de marihuana? Y vino y me miró fijamente a los ojos y me dijo, cuando uno lo aman tanto, ¿ya para qué? El amor, mis amigos, mis hermanos, es liberador. Dios nos ama incondicionalmente. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo, es para justamente mostrarnos, el Señor Jesús está narrando esta parábola para mostrarnos lo incondicional del amor de Dios, que está aún dispuesto aún a quedar mal con el segundo hijo.
Se recuerda, el segundo hijo no quiso entrar y le hizo un reclamo muy fuerte. Le dice, a mí nunca me has hecho una fiesta con cabrito y para mis amigos. Así es el amor. Dios no solamente nos ama incondicionalmente, sino que Dios, ¿saben qué? Ha derramado su amor en nosotros. Ha derramado su amor en nosotros. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Es decir, cada creyente tiene la capacidad de amar y puede relacionarse en amor con los demás, con Dios. Por eso es que en Mateo 22, 36 al 40, Jesús responde al fariseo que le pregunta allí y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, noten ustedes, el desafío aquí es que Dios nos manda a amar. Es una orden de Dios que nosotros debemos amar. Es una orden de Dios que nosotros debemos relacionarnos con los demás en amor. Alguien me dijo, Rolando, yo creo que Jesús no conocía a mis enemigos. Por eso le fue fácil decir que amen a sus enemigos. Si él hubiera conocido al enemigo o los enemigos que yo tengo, él nunca hubiera ordenado eso. Noten ustedes qué hermoso que es Dios, ¿verdad? Él nunca nos da una orden si antes no nos ha capacitado. La primera capacitación que nos ha dado Dios es que Él nos ama incondicionalmente. Somos depositarios total, absolutos del amor de Dios. Es más, somos depositarios de todo Él. Porque cuando invitamos a Cristo a entrar en nuestra vida, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, está viviendo en nosotros. Y la palabra dice que Dios es amor. Es decir, noten ustedes que Dios, que es amor, vive en nosotros. Y eso es lo que el apóstol Pablo después lo aclara más diciendo, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por su Espíritu Santo. Así que sí, podemos amar. Y lo que es más, podemos amar con el amor de Dios. Con el amor de Dios, el amor agape. El que se define en términos de Romanos 5:8. Amar a pesar de. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es distinto inclusive al amor filial o el amor fileo, que es un amor que es inculcado, ¿verdad?, en nuestra familia. No le pegues a tu hermanito, saluda a tu primo, ¿verdad? Dale un beso a tu tío. Ese es el amor filial, es inculcado en la familia. Es distinto inclusive al amor eros, que tiene que ver con lo erótico, lo sensual, lo sexual. El cristiano tiene la capacidad de amar con el amor de Dios, el amor agape, aquel amor que se define en términos de te amo a pesar de.